A medida que transcurre el año vamos a estar en un escenario cargado por temas políticos y con menos importancia los temas económicos, pero creemos nosotros que los desafíos que quedan pendientes para el año que viene son bastante importantes y lo que vamos a intentar plasmar en la presentación de hoy es justamente a un año de que la transición de gobierno se realice, bueno, cuáles son los principales desafíos que la política económica tiene durante este año y sobre todo cuál es el legado que imaginamos que el próximo gobierno va a estar recibiendo a partir de lo que es el legado de este gobierno. Entonces la idea es básicamente concentrarnos en dos partes, una presentación primera de la parte internacional, donde voy a estar a cargo yo de hacerla, y una segunda parte en la que Alfonso se va a dedicar con detalle a analizar los principales puntos que tienen que ver con la economía uruguaya. Por lo tanto, lo que vamos a repasar son estos puntos que están planteados aquí. En primer lugar, muy rápidamente vamos a pasar revista a la situación de Estados Unidos, y básicamente con la preocupación de poder analizar el escenario externo relevante para Uruguay en materia financiera, especulando sobre el momento de finalización de la etapa de ultra expansión monetaria en Estados Unidos y evaluar sobre los impactos que esto tiene sobre la trayectoria del dólar a nivel global. En segundo lugar, creemos que vale la pena concentrarse algo en Argentina. Tenemos una visión algo más optimista sobre el futuro de Argentina o sobre la perspectiva de Argentina que la que teníamos hace unos meses. Vamos a tratar de explicar por qué es así. Y finalmente nos vamos a concentrar en la parte de Uruguay, donde el mensaje es que hay poco margen de maniobra para enfrentar los desafíos macroeconómicos, en particular para enfrentar un eventual shock regional negativo más severo del que estamos enfrentando ya. Entonces, empecemos rápidamente en relación a la economía norteamericana, un rápido balance. En realidad, el crecimiento del año 2013 fue bastante mejor del previsto. Tuvimos un cuarto trimestre bastante favorable, un crecimiento de 2,4% interanual, de los cuales, si no hubiéramos tenido el shutdown, probablemente hubiéramos tenido un crecimiento de 3 décimas superior. O sea que, en realidad, en ausencia de los desacuerdos políticos que tuvieron lugar en Estados Unidos, el año 2013 hubiera sido algo mejor, tal vez una décima mejor de lo que este gráfico expone, creciendo en el entorno del 2%. Básicamente es un año en el cual la producción industrial ha alcanzado niveles importantes, con niveles de utilización de capacidad instalada más altos desde que la crisis se inició, con una confianza del consumidor que se siguió recuperando a pesar de los desacuerdos políticos y de todo el disturbio político que tuvimos en la segunda mitad del año, y un año en el cual las nóminas agrícolas, esto es el aumento de los empleados no agrícolas que tuvieron lugar en Estados Unidos, siguió creciendo a un ritmo promedio relativamente importante, en torno a los 200.000 puestos de trabajo mensuales. Sigue siendo una cifra insuficiente para alcanzar rápidamente los objetivos establecidos en materia de desempleo, pero claramente constituye en promedio mejores niveles que los que se venían desplegando en los años anteriores. Por lo tanto, todo este escenario, digamos, de una economía que se recupera lenta y persistentemente, como habíamos anticipado en las reuniones previas, de alguna manera lo que hizo fue, como veremos enseguida, desplegar un relajamiento de la política monetaria en el sentido de lo que venía haciendo hasta este momento. Las perspectivas para los próximos años, básicamente lo que muestran son crecimientos del entorno del 2,5 al 3%, lo cual indica que la mayoría de los analistas coinciden en que la economía norteamericana, de una manera lenta, se aproxima a sus niveles de tendencia de mediano plazo. Gracias a este escenario más favorable, una evaluación de las autoridades monetarias en Estados Unidos, hemos tenido hasta ahora, desde diciembre a la fecha, 2 anuncios importantes en materia del desarme de los instrumentos de expansión monetaria. De hecho, hemos tenido los 2 recortes consecutivos del orden de los 10.000 millones de dólares, ubicándonos hoy con una compra mensual de títulos del orden de los 65.000 millones de dólares mensuales. Esos cambios que tuvieron lugar, de alguna manera, muestran que las autoridades están evaluando un cambio de régimen un poco más profundo. Incluso hoy tenemos una reunión prevista del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que podría traer novedades en relación a un eventual avance más en este programa de desarme.
Básicamente las razones por las cuales se ha estado avanzando en esta dirección tiene que ver con estas dos variables que, como ustedes saben, son lo que conforman lo que es conocido como la regla de Evans, en alusión a uno de los miembros de la Reserva Federal, que establecen dos metas cuantitativas sobre dos variables bien diferentes. Una es sobre la tasa de desempleo, la otra es sobre la tasa de inflación. Cuando la tasa de desempleo alcance el 6,5%, la Reserva Federal estará en condiciones de revisar todo el menú de su política monetaria, no solamente el programa de estímulos de compra de títulos, siempre y cuando la inflación no supere el 2,5%, esto es lo que es la inflación de largo plazo, con un medio punto porcentual por encima. Esos dos objetivos podrían alcanzarse o podrían verificarse la razonabilidad del cumplimiento de estas metas a corto plazo, en la medida que la tasa de desempleo ya se ubica en 6,7% y la tasa de inflación está por debajo todavía del rango establecido como el otro elemento que impediría eventualmente un aumento de tasas. Por lo tanto, en este escenario, cuando uno considera lo que pasó en Estados Unidos a lo largo del último año, las perspectivas de la economía de crecimiento para este año, el tipo de reacción que han tenido las autoridades, incluso con la asunción de la nueva presidenta de la Reserva Federal, y el acercamiento al cumplimiento de una de las metas sin que comprometa la otra meta que podría impedir el desarme monetario, podría permitirnos a los analistas especular con que el inicio de aumento de tasas está a la vuelta de la esquina, y esa es parte de la discusión que queremos poner sobre la mesa. Como ustedes saben, el mercado de empleo se ha constituido en Estados Unidos en la variable clave sobre el cual pivotear la política monetaria, algo parecido a lo que también ocurre en otros países, en particular en Inglaterra. Y por lo tanto, mirar qué está pasando con el para poder intentar decodificar si las autoridades monetarias van a seguir avanzando en el desarme y eventualmente ir hacia un aumento de tasas. Sin embargo, los datos, cuando uno hace una mirada sobre el mercado de empleo un poco más profunda, uno encuentra que los datos del mercado de empleo norteamericano no son tan favorables como una mirada simple de la tasa de desempleo podría provocar. En primer lugar, porque la tasa de participación se ubica en su mínimo en 30 años. La tasa de participación es la tasa de lo que nosotros llamamos tasa de actividad o la oferta de mano de obra. Entonces, la razón por la cual la tasa de desempleo ha bajado y se mantiene en niveles que parecen converger al objetivo, en buena medida está explicado porque la oferta de trabajo ha descendido y se mantiene en niveles muy bajos. Entonces hay menos gente buscando trabajo como consecuencia del desestímulo provocado por la atonía que el mercado laboral ha tenido en los últimos años. Pero a su vez el desempleo de largo plazo y el desempleo juvenil también se mantiene en niveles muy elevados y en niveles muy importantes. De hecho, el desempleo de larga duración tiene una manifestación donde es extraordinariamente alto y persistente y no ha regresado a los niveles previos a la crisis. Estamos en un desempleo promedio de 37 semanas aproximadamente, y además con una tasa de subempleo bastante elevada para lo que eran los niveles previos a la crisis. O sea que cuando uno hace una mirada un poco más detenida sobre el mercado laboral norteamericano, uno encuentra que hay buenas razones para pensar que todavía estamos lejos de haber alcanzado una situación de normalidad, y eso debería abonar una situación en la cual las autoridades se muestren más prudentes para seguir avanzando en un programa de cambio de sesgo de la política monetaria. Eso no quiere decir que el desarme monetario que ya ha tenido lugar de las políticas más expansivas, esto es, las políticas de compra de títulos, no continúe, pero en nuestra opinión no estamos cerca o no es inminente un aumento de tasas, porque este escenario del mercado laboral probablemente limiten esa tendencia. En ese contexto, lo que cabe preguntarse es cómo las autoridades venían viendo o cómo eran sus expectativas de aumento de tasas en distintos momentos del tiempo. Lo que ustedes ven aquí son los distintos miembros del comité, de los comités que integran la Reserva Federal, cómo veían en el primer trimestre del 2012 o cuándo veían que se podía producir el aumento de tasas. Como ustedes ven, la mayoría absoluta de los miembros de los responsables en tomar la decisión o de asesorar en tomar la decisión para cambiar las tasas o para empezar un proceso de aumento de tasas en la Reserva Federal, se concentraban en que las tasas iban a estar subiendo en 2012, 2013, 2014. Estos son los votos posibles de los integrantes de los ámbitos de decisión. Sin embargo, cuando miramos esto en el cuarto trimestre del 2013, lo que vemos es que esos mismos integrantes, las personas que están en condiciones de resolver este problema, han corrido sus expectativas de aumento de tasas, sobre todo hacia el 2015. O sea que en realidad
los responsables de la política monetaria en Estados Unidos, probablemente como consecuencia de un análisis parecido, seguramente más profundo que el que yo acabo de exponer en relación al mercado laboral, han ido decidiendo, tienen la expectativa de que el aumento de tasas no va a tener lugar de manera inminente. Por lo tanto, eso es bien relevante para una variable clave para nosotros, o para un conjunto de variables claves para nosotros, como son los flujos de capitales por un lado, y por otro lado las tendencias, el costo del financiamiento externo del país, y por otro lado las tendencias de la evolución del dólar. En nuestra opinión, y un poco matizando algunas de las aseveraciones que hacíamos sobre finales del año pasado, la impresión que tenemos es que con esta situación en Estados Unidos, tanto la evolución de los flujos de capitales como la evolución del dólar a nivel global va a estar mucho más jalonado por eventos específicos en los mercados emergentes que por una tendencia hacia la apreciación del dólar global como consecuencia de un aumento de tasas significativo de Estados Unidos. O dicho en otras palabras, el evento de alteración sustancial de la política monetaria de Estados Unidos va a tener lugar de una manera más lenta de lo que presumíamos hace unos meses. Ese elemento le va a restar presión a las tasas a nivel global, le va a restar presión a la apreciación del dólar a nivel global por razones propias de Estados Unidos, aunque tampoco se la va a quitar. Entonces no vamos a volver a un escenario del dólar ultra débil como lo vimos antes de mayo del año pasado, pero tampoco vamos, entendemos nosotros, a observar un rally de apreciación del dólar por factores de fundamentos norteamericanos en los próximos meses. Y por lo tanto lo que vemos es una tendencia lenta y persistente hacia mejora de los rendimientos en Estados Unidos, por lo tanto mayor atractivo de las inversiones en Estados Unidos y por lo tanto una moderada pero no dramática reversión de los flujos de capitales hacia nuestros países y en particular una moderada, persistente pero moderada, y subrayo la palabra moderada, tendencia a la apreciación del dólar a nivel global. Por lo tanto, los fenómenos como los que tuvieron lugar en enero, de fuerte apreciación del dólar a nivel global, están mucho más implicados, son mucho más fundamentados en problemas en los emergentes que en fortalezas en Estados Unidos. Y por tanto hay que estar mucho más atento a eventos específicos que tengan lugar fuera de la economía norteamericana para eventualmente vernos sometidos a una tensión sobre el mercado financiero. Fíjense que en enero tuvimos este repunte aquí, básicamente ahí lo que tuvimos fueron las noticias en Turquía que dispararon en gran medida eventos de este tipo y esta es la tendencia que tuvo lugar en la mayoría de la tendencia de depreciación de las monedas en la mayoría de los países emergentes frente al dólar desde principios de diciembre hasta finales de enero, con países que tuvieron fuertes procesos depreciatorios. Noten que aquí nuestra Argentina que tuvo un proceso algo superior. Por lo tanto, en síntesis, factores como la crisis de Crimea actual son mucho más relevantes para poder analizar una tendencia hacia una abrupta apreciación del dólar a corto plazo que el hecho de que en Estados Unidos estemos observando un cambio radical de los lineamientos o la orientación general de la política monetaria que conduzcan a un fortalecimiento del dólar. La tendencia a el aumento de rendimientos en Estados Unidos va a persistir, el aumento del dólar va a persistir, pero de una manera mucho más parsimoniosa de la que observamos por lo menos entre mayo y octubre del año pasado, cuando los mercados parecieron reaccionar abruptamente ante insinuaciones de Ben Bernanke en aquella época sobre un desarme monetario. ¿Eso qué nos deja para países como los nuestros? Bueno, que en principio los flujos de capitales seguirán estando presentes en nuestros países en función de la solidez y de los fundamentos de los proyectos de inversión que estén realizados. Si los fundamentos macroeconómicos de las economías de turno no lucen severas amenazas y si los proyectos son suficientemente rentables en un plazo mediano, el flujo de financiamiento estará, probablemente algo más caro de lo que estaba, pero estará, aunque no estarán financiables todos los proyectos habidos y por haber, porque las condiciones financieras sí cambiaron respecto a mayo del año pasado. Por otro lado, vamos a observar una tendencia moderada hacia la apreciación del dólar, pero probablemente con mucha volatilidad porque puede haber eventos específicos en algunos países emergentes, en particular con la crisis que tiene lugar en este momento en el norte y este de Europa, que podrían generar una tensión sobre los mercados internacionales generando movimientos financieros. Ese escenario es un escenario, digamos, no
sustancialmente desfavorable para Uruguay, aunque es un escenario claramente menos amistoso que el que teníamos hace tan solo un año y que habíamos tenido por un periodo relativamente prolongado, lo que nos permite hacer una transición hacia una etapa del ciclo económico algo con menos tensión o con menos rispidez de la que podíamos imaginarnos en algún momento del año pasado. Centremos ahora un momento sobre la economía argentina. Yo les decía hace unos momentos que nuestra visión en relación a lo que ha ocurrido en Argentina desde diciembre, en particular de que las autoridades cambiaron, es una visión un poco más optimista. Nuestro diagnóstico es que Argentina va hacia un escenario estanflacionario, bajo crecimiento o nulo crecimiento con alta inflación, pero ahora en el marco de un plan. Y ahora probablemente parte de lo que está ocurriendo en Argentina es producto o refleja más que en el pasado decisiones más o menos racionales de las autoridades económicas en relación a lo que teníamos antes. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la orientación general de la política económica argentina, pero lo que es imposible desconocer es que ahora hay consistencia y hay un plan que luce razonable desde el punto de vista del análisis de la disciplina nuestra en relación a lo que ocurría hasta diciembre, donde era muy difícil comprender qué querían y qué no querían hacer las autoridades argentinas. ¿Cuáles son los cambios que nosotros, los cambios más importantes que nosotros listamos que fundamentan la idea de que hay un plan detrás de lo que las nuevas autoridades argentinas están haciendo? Bueno, 4 o 5 elementos que voy a poner sobre la mesa. En primer lugar, el nuevo IPC. El nuevo IPC supone dos cosas. En primer lugar, reconocer de una manera explícita que hasta ahora tenían un IPC que no era cierto, que era un IPC, digamos, tramposo. Pero no solamente el solo hecho de cambiar y sincerar el nivel de precios, el indicador oficial del indicador de precios, sino que además ese indicador ha estado elaborado con la colaboración del Fondo Monetario Internacional, lo cual indica una suerte de auditoría o de revisión de que los fundamentos técnicos que están detrás de ese nuevo IPC cuentan con un aval internacional. Algo que no es menor porque en realidad la desconfianza importante sobre el índice no solamente provenía del ámbito interno, sino también del ámbito externo, y por tanto lo que las autoridades argentinas tenían que hacer era no solamente decir ahora vamos a sincerar el IPC, sino que tenían que certificar que ese sinceramiento era creíble para la comunidad internacional. Y el solo hecho de haberlo hecho de esa manera supone una comprensión o un intento o una señal de volver sobre la economía internacional o volver a integrarse al club de la economía internacional. Y eso puede tener 2 o 3 elementos que pueden ser importantes a tener en cuenta y que seguramente no escapan a las autoridades argentinas que han estado trabajando largamente en esto. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional podría eventualmente, ni mucho menos esto ha trascendido como una señal oficial del gobierno argentino, pero podría estar en condiciones de dar asistencia al gobierno argentino en las negociaciones con el Club de París y eventualmente en las apelaciones ante la Suprema Corte de Estados Unidos por el litigio todavía pendiente de los holdados. En segundo lugar, el hecho de que haya una recomposición de las relaciones con el Fondo Monetario supone una eventual probable disposición del organismo a financiar a Argentina ante eventuales circunstancias sobrevinientes, algo dramático en Argentina porque su stock de reservas es extremadamente bajo, por lo tanto, independientemente de lo que es el discurso oficial, en algún momento puede ser muy importante que Argentina pueda acceder a alguna asistencia contingente de parte del organismo del portafolio. Y finalmente, y no es nada trivial, no es nada despreciable, digamos, el hecho de que haya un IPC nuevo, esto podría dar una nueva credibilidad sobre los títulos indexados al IPC y por lo tanto podría generar un aumento de la demanda por estos títulos, aliviando la presión sobre las reservas, que es, insisto, el factor más dramático que Argentina enfrentaba. El segundo elemento que no debe pasar desapercibido es el ministro actual de Economía, Axel Kicillof, comandó una negociación larga, pero en nuestra opinión exitosa, por el acuerdo con Repsol. Luego de la expropiación de la compañía española, esa negociación condujo a un acuerdo entre las partes que supuso eliminar los vestigios de una demanda internacional de parte de Repsol hacia Argentina. Esto es un elemento importante porque no solamente Argentina hizo esto con Repsol, sino que ustedes saben bien que al mismo tiempo, una vez que había despejado la intervención de Repsol sobre una serie de negocios metidos en Argentina,
concedió a compañías norteamericanas la exploración en vaca muerta. O sea que en realidad, cuando uno lo mira ex post facto, uno puede pensar que no solamente hubo en aquellos intentos de desplazar a Repsol de Argentina una jugada como la que se anunció en aquel momento respecto a las tarifas y demás, sino que lo que había era un intento por jugar con algún jugador más sólido, mejor preparado, con más reputación internacional en sus yacimientos más importantes del sur. Esto es, cambió finalmente a Repsol por una firma más global. El tercer elemento, este segundo elemento muestra una vocación también del gobierno argentino por volver sobre los mercados o por encontrar soluciones amistosas con jugadores internacionales globales y no simplemente una ruptura sin negociación. El tercer elemento, menor si ustedes quieren, pero significativo desde el punto de vista de cómo había sido manejada la economía argentina hasta diciembre, es una eliminación del esquema informal de la compensación 1 a 1. Recuerden que por cada dólar importado, las compañías tenían que exhibir exportaciones por un dólar equivalente, lo cual suponía un trastorno administrativo de características importantes. Recuerden a las empresas importadoras de automóviles, por ejemplo, comprando bodegas o simplemente la generalización de un mercado de certificados, que incluso en Uruguay había operaciones para poder encontrar certificados de exportación que permitieran a los importadores de alguna manera justificar lo que estaban haciendo o adecuarse a este régimen, un régimen que había sido puesto sobre la mesa por el señor Moreno. Este esquema fue eliminado en silencio, de la misma manera que había sido puesto sobre la mesa en silencio. El cuarto y el quinto lugar son más conocidos. En primer lugar, se flexibilizó el cepo cambiario, de alguna manera habilitando a que las personas físicas pudieran tener una tenencia todavía marginal, todavía, si ustedes quieren, simbólica de dólares, pero eliminando la idea de que no había posibilidades de contar con una compra de dólares sistemática de parte de los argentinos, y finalmente convalidar una cotización del dólar oficial mucho más parecida a la cotización, o algo más parecida a la cotización del dólar paralelo, y al mismo tiempo un sinceramiento de los tipos de interés. O sea que claramente todas estas medidas que han sido tomadas de diciembre a la fecha, y algunas que venían precediéndose por las actuales autoridades argentinas, como es el caso de Repsol, muestran un intento de volverse más amistosos o de alguna manera más preocupados por no desagradar de manera frontal a las autoridades, a los mercados internacionales, y por otro lado intentar sincerar algunas variables que estaban bastante intervenidas y bastante distorsionadas por las acciones administrativas del gobierno. Además de esto, lo que hemos estado asistiendo desde diciembre es básicamente a un ajuste monetario de proporciones significativas. Por un lado, hemos visto un aumento de las tasas de interés al orden del 30%, y por otro lado hemos visto una contracción de la base monetaria de casi 11%. Claramente lo que estamos asistiendo es una política monetaria sustancialmente contractiva en Argentina, y lo que ha traído como lugar, en primer lugar, lo que ha acompasado es con un ajuste cambiario, donde tuvimos una depreciación de la moneda de casi 23%, y donde tenemos hoy una brecha entre el oficial y el paralelo que es no sustancialmente menor de la que teníamos en el momento del pico máximo de la crisis, pero claramente una tendencia a la declinación, lo cual muestra un intento, hay que ver cómo persiste esto en el tiempo, por recorrer el camino inverso al de la separación del tipo de cambios. En algún momento nosotros mismos habíamos especulado con que Argentina podía ir hacia más desdoblamiento cambiario y hacia un esquema de tipo de cambio múltiples e implícito. Bueno, lo que hemos visto de diciembre a la fecha es que en principio no este es el camino, sino que más bien lo que procuran las autoridades es intentar hacer un conjunto de medidas que todas ellas conducirían a una mayor convergencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo o alguno de los dólares paralelos. Todo lo cual, este conjunto de medidas monetarias se han traducido en una mayor estabilidad en el nivel de reservas. Las reservas se han estabilizado en torno a los 27.500 millones de dólares. Es verdad que todavía no tenemos los datos de lo que ha estado aconteciendo en las últimas semanas, pero en principio un análisis del conjunto de medidas que se han ido tomando, que muestran algo más de consistencia, deberían haber reducido el nivel de deterioro de expectativas que Argentina había tenido o había exhibido en la segunda mitad del año pasado. Obviamente, de estas medidas, que muestran más consistencia y algo más de racionalidad en lo que se está haciendo, son absolutamente insuficientes para resolver el problema de fondo de Argentina. En nuestra opinión, lo que se ha venido haciendo hasta ahora requiere de un ajuste fiscal importante para poder
cerrar el paquete de medidas que se han venido tomando. Si ustedes se fijan con una mirada un poco más de largo plazo que la que veníamos viendo recién, esta es la situación del déficit fiscal en Argentina, donde ha habido un persistente deterioro de su resultado fiscal, a pesar de lo cual, y me importa destacar esto, su déficit fiscal no es ni por asomo significativo. El déficit fiscal es apenas 2,4% del producto, y recuerden que Argentina es un país muy poco endeudado, porque Argentina lleva más de 10 años sin acceder a los mercados internacionales, con lo cual no se trata de una situación financiera para el sector público inmanejable. Pero fíjense que simultáneamente, y estos gráficos están correlacionados en el tiempo, a medida que el déficit fiscal se deterioraba, el financiamiento neto del Banco Central Argentino al sector público había estado incrementando. Eso básicamente es el crédito interno neto que el Banco Central estuvo expandiendo para poder financiar este deterioro de la posición fiscal, que básicamente era un aumento de la base monetaria, esto es una emisión monetaria, todo lo cual se había traducido en un aumento de la inflación. Por lo tanto, si bien los ajustes monetarios implementados y el conjunto de medidas son un conjunto de buenas señales en relación a que ahora parece haber un plan y no son medidas administrativas tomadas por una persona desconocedora del manejo macroeconómico, como era el señor Moreno, ahora hay personas que son por lo menos entendedores de la disciplina quienes están tomando las decisiones. Nuestra advertencia es que sin una continuidad de la política de ajuste, esto es, sin un ajuste fiscal, es posible que tengamos todavía un escenario inflacionario importante. En cualquier caso, también se conoció hace unos días una encomienda de parte del ministro de Economía al INDEC para poder conocer o para poder identificar con mayor precisión los contribuyentes y su localización en función de su nivel de ingreso, porque en principio la insinuación es que el desarme del subsidio implícito en las tarifas públicas, en las tarifas de los servicios públicos, podría hacerse tomando en cuenta el nivel de ingreso de las personas. Esto es, en principio lo que se insinúa es que el ministro de Economía está pensando en desarmar parte del esquema de subsidios alojados en los servicios públicos, aunque no necesariamente de manera generalizada, sino de manera selectiva, en particular para sectores de ingresos medios y medios altos, manteniendo los subsidios en los elementos de la población más baja. Pero recuerden que la principal tensión que hay en Argentina es que el ajuste ortodoxo y el sinceramiento macroeconómico que requiere un ajuste fiscal entra en colisión directa con el aporte político que el propio kirchnerismo tiene, y esta contradicción tiene que ser gestionada. Por lo menos que el ministro ha realizado, muestran que por lo menos la Secretaría del Ministerio de Hacienda para atacarlo, también constituyendo una noticia de que hay un plan y que hay una orientación general. En cualquier cosa, y para terminar, la pregunta hacia dónde va Argentina sigue siendo más o menos la misma, no cambia dramáticamente nuestra perspectiva de los próximos, sobre todo de este año de Argentina, sí lo que cambia es nuestra perspectiva de mediano plazo, porque por lo menos entendemos que hay una trayectoria convergente hacia algo más normal. En primer lugar, sin austeridad fiscal, esto es, sin un ajuste fiscal que efectivamente se produzca, que tiene toda esta limitación de economía política durante este año, la Argentina va a un escenario estanflacionario. En primer lugar, el ajuste monetario que está en curso, el aumento de las tasas de interés, seguramente va a tener efectos sobre el consumo y sobre la inversión, y por lo tanto va a provocar una desaceleración de la inversión, y probablemente en 2014 la economía crezca apenas levemente por encima del 2%, en un país que crece al 0,8, 0,9% de su población, estamos hablando de un crecimiento per cápita de 1%, es una tasa muy baja y por lo tanto es una tasa casi de estancamiento. Argentina va a tener un año muy malo en términos de actividad este año. En segundo lugar, sin un ajuste fiscal, y esto varios colegas lo han estado destacando en estos días, incluso en Uruguay, el riesgo es de que haya una espiralización entre tipo de cambio e inflación, porque hay varios riesgos en realizar un ajuste monetario sin que tenga un ajuste fiscal detrás. Entre otras cosas, parte del problema es que el aumento de las tasas de interés va a estar incrementando de manera sustancial el costo financiero de cubrir ese déficit fiscal. Esto es, las tasas de interés son crecientes como consecuencia de que la inflación es elevada. Para poder financiar ese déficit fiscal, el gobierno argentino va a tener que pagar tasas más elevadas, y eso puede generar efectivamente una desconfianza sobre la sostenibilidad del proceso, lo cual vaya al final hacia una demanda de divisas, lo cual genera una espiral de devaluación e inflación
como la que hemos visto frecuentemente en los años 80. La clave de este año está en estos 3 puntos que están aquí. Hay 3 hitos que pueden hacer que, según cómo se atraviesen esos hitos, la situación pueda derivar hacia un escenario en perspectiva más favorable, hacia un escenario en perspectiva más desfavorable. La primera tiene que ver con negociaciones salariales. Un escenario de una economía con una inflación que se insinúa en febrero habría estado en marzo estaría en el torno del 3,5%. La negociación salarial y la espiral salarios-inflación es muy relevante, y por lo tanto el gobierno argentino tiene un desafío muy grande a lo largo de este año que realizar, que es cómo lograr comprar un escenario de poca convulsión social y política en un contexto en el cual los salarios reales van a estar cayendo, porque es parte del ajuste que la economía tiene que realizar. En segundo lugar es cómo finalmente se produce, cuáles son los resultados y el producido de la cosecha agrícola, tanto en los rendimientos que provoque como en los precios a los cuales finalmente se materialice. Y finalmente la resolución que en mayo, hay negociaciones convocadas por el Club de París para mayo, haya finalmente sobre el tema de las deudas que Argentina mantiene con estos acreedores. Por lo tanto, de la resolución de estos favorable o desfavorable de estos 3 hitos que son muy importantes y que requieren de todos los 2, el primero y el último, podemos encontrar una trayectoria más normal o más convulsa. Nuestro diagnóstico termina siendo que el escenario argentino no tiene nada que ver con el 2001, y reafirmamos esto que creo que lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo. No se trata del mismo problema que estaba sobre la mesa en 2001, cuando Argentina tenía que salir de un esquema de tipo de cambio fijo y cuando mantuvo por tiempo más, extendió en el tiempo de manera innecesaria un tipo de cambio fijo que requería un ajuste real con desempleo elevado, caída del producto. Se trata de un problema mucho más parecido al que tuvimos en los años 80, digamos. Fíjense que esta es el tipo de cambio real bilateral de Estados Unidos con Argentina en los 80, y fíjense que esto es la sinuosidad de este indicador. Esto no refleja otra cosa, como ustedes saben bien, del nivel de precios del dólar de Argentina, que muestra una oscilación sistemática. Nada que ver con el proceso de la convertibilidad, ni siquiera con la resolución del proceso de la convertibilidad, que supuso una fuerte depreciación y luego una tendencia a la depreciación. Lo que nosotros observamos es que este escenario que caracterizó los 80, con mucha volatilidad de precios, mucha inflación y con mucha devaluación y con procesos de abaratamiento, encarecimiento que tienen lugar en el corto plazo y donde los precios relativos evolucionan de manera muy rápida y no de manera homogénea todos, va a ser el tipo de escenario que vamos a tener en los próximos meses. ¿Eso qué va a suponer? En principio, lo vamos a ver después, ahora Alfonso lo va a retomar, en relación a Uruguay, Argentina va a consolidarse este año como relativamente más barato que Uruguay, sobre todo porque Uruguay no está en condiciones de seguirlo. Pero vamos a ver que el aumento de la inflación que está teniendo lugar en Argentina va a erosionar parte de la ganancia de competitividad que ya tuvieron. De hecho, si ustedes miran, hacen un zoom al tipo de cambio real bilateral de Uruguay con Argentina de los últimos 40, 50 días, van a encontrar que la gran ventaja que adquirieron con la devaluación de enero se ha ido perdiendo como consecuencia de que la inflación ha ido erosionando esa ganancia inicial. Eso no quiere decir que no están más competitivos hoy de lo que estaban en noviembre, porque el salto devaluatorio fue muy importante. Pero ese tipo de eventos lo vamos a ver a lo largo de todo el año. Vamos a ver procesos en los momentos en los cuales la devaluación puede acelerarse, le gane la inflación, momentos en que la inflación se espiralice y por lo tanto le gane a la devaluación, y vamos a estar viendo sistemáticamente cambios de precios relativos. Esto no va a ser homogéneo. Probablemente para las comidas fuera del hogar, donde ahí todavía es relevante el subsidio sobre las tarifas públicas, siga siendo mucho más barato Argentina que Uruguay. Esto es ir a cenar o ir a un espectáculo público. Eso es muy importante para Uruguay porque el atractivo de ir a Argentina va a seguir siendo ese, y por lo tanto, por más que la vestimenta o que otros artículos no necesariamente estén más baratos que en Uruguay, que podrían estarlo, pero no necesariamente lo estén, el hecho solo que haya flujo de uruguayos yendo a Argentina va a suponer un desvío de compras en el territorio uruguayo al territorio argentino. Por lo tanto, en síntesis, no deberíamos esperar una explosión argentina, pero deberíamos esperar un año inestable, con mucha volatilidad, muy parecido a lo que ocurrió en los años 80, con muchos cambios de precios relativos, pero, y termino con esto, nuestra impresión es que si las jugadas que tienen por delante las autoridades argentinas, que no son fáciles y que requieren
manejo de sintonía fina, no solamente en los instrumentos macro, sino sobre todo del discurso político para poder ir de alguna manera convenciendo a la población de que este sería necesario. Si hubiera un manejo razonablemente exitoso en los próximos meses, y hay razones para pensar que esto no es descabellado imaginarlo, podemos tener un 2015 argentino mucho mejor de que nos imaginamos hace 2 años. Y eso tiene muchas implicancias para Uruguay. Un 2015 mejor para Argentina puede suponer que el kirchnerismo está lejos de llegar al fin de su ciclo y que la transición entre el kirchnerismo y y su sucesión en 2015, elecciones en octubre, puede ser menos dramática de lo que todo el mundo pensaba hace tan solo unos meses. Y si es menos dramática, para Uruguay bien relevante, porque eso supone que las autoridades argentinas no van a ser sustancialmente distintas en los próximos 3, 4 años en las concesiones de puertos, en las concesiones de dragados, algo bien importante. Asumir de que hay que esperar hasta octubre porque cambian dramáticamente las autoridades y que va a haber otros negociadores, supone no tener en cuenta que en Argentina, desde diciembre al menos, están ocurriendo cosas que lucen que hay un plan y que podrían dejar a Argentina en un escenario, no en 2014, pero en 2015, algo más ordenado, con consecuencias electorales favorables para la oficina. Esos son mis comentarios. Ahora Alfonso va a hablar directamente sobre Uruguay. Con este escenario que nos dejó planteado Gabriel, nuestra preocupación más grande de corto plazo es lo que está titulado acá, es cómo absorbemos este shock regional. No estamos pensando en un shock regional con una gran caída del producto de nuestros vecinos, sino más que nada un shock regional que luce más o menos de esta forma, que no es dramático, pero es algo así como cuando miramos el crecimiento es un shock en derivadas, ¿no? Venimos de una década donde Argentina venía creciendo a un ritmo del 7% promedio, Brasil al 3% promedio con algunos años muy buenos del 5, del 6%, y en realidad hoy estamos viendo un futuro, por lo menos proyecciones de analistas internacionales, relevadas en Bloomberg, con Argentina convergiendo a niveles de crecimiento del orden del 2% y Brasil tasas similares para este año, un poquito más elevadas para el año que viene. Nuestra preocupación grande ahora en el corto plazo también es que esto probablemente no es parejo en todo el año y este momento que estamos transitando ahora, el final del año que viene y el comienzo de este año en términos de actividad, para Argentina posiblemente son los momentos más complicados. Y en términos de precios relativos también, la devaluación de Argentina de enero nos puso en un escalón de competitividad un poquito más abajo del que ya estábamos, que era desafiante sobre todo para el comercio de servicios. Como decía Gabriel, lo que estamos esperando para este año no es que este proceso siga, sino más bien que Argentina se consolide en estos niveles de precios relativos, que para el servicio son complejos, y que tengamos un año más bien de inestabilidad de precios, donde Argentina probablemente se va a mantener barata con respecto a Uruguay y donde no vamos a estar recuperando la competitividad. Por distintas razones de manejo de economía macro que ahora vamos a contar, tampoco vamos a estar recuperando la competitividad que perdimos con Brasil, ¿no? Y ya a esta altura, cuando pasamos raya y nos comparamos, por ejemplo, con los precios relativos que teníamos por allá por 2011, nos hemos encarecido 25% en dólares con respecto a Brasil, ¿no? Con respecto a un país que además se ha acelerado. Todo eso es la forma de cómo se ha ido desgranando este shock regional, que no es un shock dramático y abrupto, sino que es como un goteo donde nos hemos visto perjudicados por una región que obviamente ha venido creciendo cada vez menos y que además, en el caso de Argentina, tiene fuentes de inestabilidad por el lado de los precios relativos, ¿no? Entonces, nuestra preocupación también de corto plazo es el impacto que esto pueda tener en el empleo, que creemos que va a ser el mecanismo por el cual este shock se va a transmitir al mercado interno y al consumo privado. Esto es lo que ha estado pasando en los últimos 2 años. Hemos perdido o tuvimos un shock negativo en términos netos de los servicios turísticos de casi 2,5 puntos del PBI, ¿no? Las exportaciones netas de turismo, esto es export menos import, eran superavitarias en 3,5% del producto por allá por mediados del 2011, ese fue el pico del turismo. A partir de ahí empieza el periodo de estancamiento regional y el periodo de encarecimiento relativo de Uruguay. Y hoy el saldo neto de turismo, esto en realidad son datos, obviamente no tienen datos del primer trimestre, con lo cual posiblemente este deterioro va a estar continuando a medida que conozcamos los datos de esta temporada que no ha sido muy buena en términos de exportaciones de servicios, ¿no?
Nuestra preocupación, les decía, es el impacto que esto puede tener en el mercado laboral. Nosotros hace un año más o menos, en algunas presentaciones acá, les habíamos compartido con ustedes un poco la visión de que la economía uruguaya la veíamos creciendo a 3 velocidades, ¿no? Por un lado, los sectores primarios agroindustriales que venían creciendo y a buen ritmo y con perspectivas positivas. Por otro lado, todos los sectores vinculados a la región, tanto exportaciones de bienes como de turismo, que ya estaban absorbiendo este shock regional. Y por otro lado, un mercado laboral que se mostraba con señales mixtas, algunas señales de estabilidad, que había obviamente terminado el ciclo expansivo que habíamos visto entre 2006 y 2011, pero que todavía no acusaba efectos serios de deterioro. Cuando uno mira con un poquito más de perspectiva, lo que uno puede concluir es que en los últimos 2 años se perdieron en Uruguay más o menos 15.000 puestos de trabajo, que no es una cifra dramática para el total, es 1% de la fuerza laboral, pero en definitiva terminó toda esta fase de expansión del mercado laboral que veníamos viendo hasta el año 2011, y además esa pérdida de puestos de trabajo se concentró especialmente en Montevideo, ¿no? Como ven acá, esto que está graficado es la tasa de empleo, o sea, es la cantidad de ocupados sobre las personas mayores de 14 años. En el interior se lenteció un poco la tasa de crecimiento que veíamos hasta el 2011, pero de todas formas mantuvimos los niveles que habíamos alcanzado en 2011, y en Montevideo vimos una baja de la tasa de empleo de 2 puntos. Eso implica que en Montevideo se destruyeron el 2% de los puestos de trabajo en los últimos 2 años, y eso es parte de las consecuencias que tuvo esta desaceleración regional. En el interior esto obviamente se vio amortiguado porque en realidad el peso de las actividades primarias es mucho mayor y son esas actividades que siguen creciendo. También tuvimos en el interior el desarrollo de algunos de los megaproyectos de inversión, como el caso de la planta de Montes del Plata, que probablemente tuvo una contribución positiva a la creación de empleo y mitigó todos estos efectos regionales, ¿no? Lo que nos preocupa, insisto, es que este deterioro del turismo va a estar continuando, y el deterioro o la afectación también de las exportaciones de bienes a la región, y esto posiblemente va a ser una fuente de contaminación adicional para el mercado laboral. Por eso estamos proyectando un deterioro progresivo, gradual pero persistente, de las condiciones del mercado laboral. Nada dramático, un aumento de la tasa de desempleo que convergería a valores en torno al 7,5 en el año 2015, y naturalmente una desaceleración también del salario real del sector privado. 2 comentarios. Este tipo de fenómeno que estamos visualizando hacia adelante tiene efectos bastante asimétricos cuando uno lo baja a niveles sectoriales, ¿no? Estamos hablando de afectación de los determinantes del consumo privado, pero el consumo privado es un animal bastante heterogéneo. No es lo mismo el consumo de bienes transables altamente competidos por Argentina, como puede ser la vestimenta, donde probablemente hay un desvío de demanda y hay una afectación más importante de esta alteración de precios relativos y estos fenómenos de desplazamiento de demanda hacia el exterior, que el consumo privado de, por ejemplo, bienes básicos o alimentos destinados a niveles socioeconómicos más bajos. Ese tipo de negocios probablemente van a estar mucho menos afectados por este tipo de fenómenos, donde en realidad la competencia de la región se va a notar menos, y a medida que entremos hacia el 2015, sí, la demanda en forma un poquito más generalizada se va a extender, ¿no? Pero esto es como asimétrico y no lineal temporalmente para todos los sectores, no va a ser parejo en el tiempo. ¿Cómo estamos viendo la actividad para estos 2 años? Estas son las últimas proyecciones de actividad actualizadas con los determinantes tal cual como estábamos poniendo antes, ¿no? Con esos supuestos de salario real, con esos supuestos de Argentina y de Brasil hacia el 2014 y 2015. No son sustantivamente distintas a la última vez que nos vimos. 2013 aparece en naranja porque no está el dato oficial todavía, va a salir dentro de 10 días. Cuando salga ese dato oficial, posiblemente vamos a estar revisando un poco estas proyecciones y ya les haremos llegar la información correspondiente. Lo único que cambió un poquito respecto a la última vez que nos vimos es que bajamos un poquito la proyección del 2014, básicamente porque bueno, se anticipó un poco el desencadenamiento de la situación en Argentina. Esto nos introduce un efecto a la baja sobre la competitividad o un efecto negativo por los precios relativos, y también la suba del dólar que tuvimos en enero nos enlentece un poquito los determinantes del consumo privado, y esas 2 razones o esos 2 cambios nos hacen bajar un poquito la proyección de crecimiento para este año. En cualquier caso, no estamos hablando de ajustes dramáticos, vamos a esperar un poco los datos del cierre del 2013
pero posiblemente estamos hablando de crecimientos en 2014 y 2015 que convergen a valores entre 2,5% y 3% en ausencia de alguna noticia dramática, ¿no? ¿Algún comentario adicional sobre la incidencia que puede tener Argentina sobre estas proyecciones? Dado el escenario que manejó Gabriel antes, una salida no descabellada de todo esto es que Argentina tenga un 2014 bastante más complicado, que esas tres claves que mencionaba Gabriel, que son las negociaciones salariales, la cosecha de soja y la negociación con el Club de París, no salgan tan bien o demoren un poquito más de lo pensado en consolidarse. En ese caso Argentina puede tener un año más complicado con menos crecimiento de la actividad. La pregunta es qué pasa si Argentina tiene un mal año, no se cumple esa proyección de 2% que se habla, que mencionan los analistas. Bueno, si Argentina se estanca, por ejemplo, este año, o sea, si crece 0, Uruguay, o nuestra proyección de crecimiento pasa de 2,5 a 1,5. No es dramático, pero tampoco es una buena noticia, naturalmente. El otro problema, en realidad el principal problema macroeconómico que estamos viendo para este año es el manejo de la inflación. Creemos, sin duda, que es el principal desafío que tiene la política económica, ¿no? Los últimos registros, shocks de frutas y verduras mediante y también alguna sorpresa en el componente tendencial, nos han dejado la inflación agregada en 9,8%, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer, sobre todo dado el temporal de lluvias que hubo y el impacto que tuvo sobre el precio de las frutas y verduras, es si cuánto de este 9,8 es culpa de las frutas y las verduras y cuánto es un componente un poquito más duro. Nosotros los economistas lo medimos con lo que llamamos la inflación tendencial, tenemos distintas medidas. Nosotros lo que hacemos es sacamos de estos registros de inflación todo lo que son precios de la energía, que son volátiles, todo lo que son precios de alimentos frescos, esto es frutas, verduras y carne, que no tienen nada que ver con el manejo macroeconómico en sí mismos y dependen más de shocks de oferta, y también sacamos algunos precios administrados que no responden necesariamente a presiones de la oferta y la demanda. Eso es lo que llamamos la inflación tendencial, que es el núcleo duro de la inflación y que es el núcleo sobre el cual las políticas macroeconómicas pueden incidir para movilizar un poco los determinantes de los precios. ¿Qué es lo que pasó con ese componente tendencial? Hoy está en 10%, o sea que en realidad no podemos decir que la situación actual es culpa de las frutas y las verduras. En realidad es un proceso un poco más estructural, un poco más duro, que nos viene afectando hace un tiempo y que venimos viendo ya una suba persistente de la inflación tendencial. De hecho, ayer estábamos repasando un poco lo que les habíamos dicho la última vez que nos vimos en noviembre del año pasado, y una de las cosas que nos preocupaba es que este 2014 iba a ser bastante desafiante en términos de manejo de la inflación, y estábamos proyectando para este año una inflación tendencial promedio del 9,5%, lo cual quedaba bastante claro que el problema era más estructural que otra cosa. En este contexto, lo que nos anunció estamos teniendo algún problema de edición de algunas cositas que se nos movieron. Pido disculpas por error estético. Pero en ese contexto lo que conocimos estos días es un conjunto de medidas que anunció el gobierno. Cuando uno las repasa, todas estas medidas están destinadas a afectar básicamente algunos precios claves del IPC. Y cuando uno empieza a mirar la incidencia que tienen todos estos rubros, cuando uno mira todos estos rubros que están acá, estamos hablando más o menos del 20% de la canasta del IPC entre una cosa y otra. Esto no quiere decir que va a bajar la inflación 20%, sino que todos estos rubros son más o menos el 20% del IPC. ¿Qué es básicamente lo que anunció el gobierno? Bueno, estas tres medidas que están acá. Por un lado, un proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a exonerar IVA en el cargo fijo de la electricidad residencial, en el cargo fijo de la telefonía fija residencial, también exonerar el IVA o llevar el IVA a 0% para las frutas y verduras y para la importación de frutas y verduras, y también a conceder créditos fiscales a las mutualistas. Esto es lo que le permite al Ministerio de Economía y Finanzas es diferir el aumento de precios que estaba programado para julio y le quita un poquito de presión a las proyecciones de inflación. También se anunció un acuerdo de precios de la canasta básica por 75 días. Son un conjunto de productos que más o menos tienen un peso del 10% en el IPC. Y también se habló estos días de una rebaja en el precio del 5 de oro, que esto llama un poco la atención. Rebaja entre comillas, pusimos acá porque en realidad hay un cambio del producto, ¿no? Es una baja en el precio y es un cambio en el producto que se reprogramó para que sea más atractivo en teoría para los usuarios. Pero bueno, esto como efectista es una medida efectista porque en realidad lo que se llaman los juegos de azar son el 1,5% de la canasta del IPC, con lo cual una rebaja del 5 de oro probablemente va a tener una incidencia. La pregunta acá que uno se plantea es, bueno,
con todo este paquete de cosas, esto resuelve realmente el problema de fondo y cuál es el efecto que tiene sobre el IPC. Para eso, lo que queremos plantearles un poco es cómo estábamos viendo nosotros la inflación antes de tener algunas sorpresas o novedades que tuvimos en los últimos meses. Esta era nuestra proyección de inflación a lo largo de diciembre y enero de este año. No cambió demasiado porque el dato de enero estuvo más o menos alineado a las proyecciones. Lo que estábamos viendo era un primer trimestre del año con menos presión inflacionaria y inflación que repuntaba y que llegaba por allá por los meses de julio y agosto a niveles de 9,3, 9,4%, con lo cual estábamos pensando que probablemente hacia mediados de año íbamos a estar viendo alguna medida de este tipo de las que se anunciaron antes de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué pasó desde diciembre o enero cuando estaban válidas estas proyecciones hasta ahora? Bueno, tuvimos dos tipos de novedades. La primera es que el temporal afectó el precio de frutas y verduras y nos puso un poquito más arriba la inflación. Y además tuvimos algunas sorpresas sobre el núcleo tendencial, esto es sobre el componente duro de los precios. Hay algunos precios, sobre todo en servicios y en algún caso particular, como por ejemplo la educación, que están creciendo más de lo que nosotros pensábamos, con lo cual febrero nos puso el dato un poquito más arriba. La caída que suponíamos iba a tener el IPC, o la inflación, perdón, en el primer trimestre no ocurrió, y en realidad con un punto de partida más alto, aquel incremento que estábamos proyectando para mediados de año se mantiene igual, nada más que con un nivel más arriba. Y aquella proyección que estábamos dando de 9,3, 9,4, con los datos recogidos hasta febrero, con el IPC conocido hasta febrero, nos dejaban una proyección a mediados de año con algún pico de inflación de 10,4, 10,5. Esto era sin considerar las medidas. ¿Cuál es el impacto que tienen todo este paquete de medidas que se anunciaron ahora? Así queda la nueva proyección de inflación. O sea, básicamente estamos limando un punto de la proyección de inflación agregada. En definitiva, lo que estamos diciendo es que, dado el problema que había y dada la presión y el riesgo elevado de superar el 10% de inflación en los próximos meses, las medidas van a ser efectivas para bajar los registros de inflación por debajo de los 2 dígitos. Ahora, nada de esto ataca los procesos de formación de precios en sí mismos, nada de esto ataca las causas de la inflación tendencial, que es la expansión que ha tenido la demanda agregada en los últimos tiempos. Con lo cual, el primer comentario es que si efectivamente todas estas medidas se implementan en marzo, va a ser poco probable que superemos el 10%. Si hay un delay en la implementación y no todas se logran implementar a tiempo, en particular, bueno, ustedes me dirán, ya estamos a 17 de marzo, no sé por qué tenés dudas, pero en realidad el proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a exonerar el IVA en el caso de las tarifas en forma retroactiva hasta el primer día del mes en el que sea aprobado, con lo cual si se aprueba en marzo, la exoneración del IVA sobre las tarifas pega en marzo, y si no se aprueba en marzo, podemos llegar a tener un registro de inflación 12 meses en marzo de 9,9. Y 9,9 quiere decir que si las lechugas se reviran, podemos estar cerca del 10%. No, pero en definitiva ese es el rol que tiene los precios residuales, que son muy imprevisibles, los precios de los alimentos frescos. Cuando uno tiene una inflación dura muy alta, cualquier shock no previsto nos puede dejar rápidamente en el 10. Por eso es muy importante que este proyecto se apruebe en marzo y que las medidas se puedan implementar, aunque sea algunas de ellas en marzo, y que nos alejemos definitivamente del 10%. Ahora, la pregunta es qué hacemos con la inflación tendencial, que es el problema que nos trajo hasta acá. Preguntas a dos tipos de niveles, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué habría que hacer? Y no nos preguntamos esto con el objetivo de dar lecciones de política económica, ni mucho menos, no es nuestro rol, y no nos sentimos tampoco en una posición en la que la podamos hacer. Simplemente tratamos de razonar de esa forma para ver cuál sería el óptimo de la respuesta de política económica y cuál pensamos nosotros que va a ser la respuesta efectivamente y cómo va a quedar los equilibrios del mercado. Lo que dicen los manuales es que si uno enfrenta una situación de este tipo, con una inflación tendencial muy elevada, que está vinculada a una presión importante de la demanda agregada, lo que hay que hacer es un conjunto de medidas de política macroeconómica coordinadas, orientadas a enfriar la demanda. Esto es, medidas en el frente monetario, medidas en el frente fiscal y medidas en el frente de la determinación de ingresos, orientadas a enfriar la demanda. Esto es, un menor crecimiento del gasto público, por decirlo de alguna manera, promover un menor crecimiento de salarios y promover una contracción monetaria para que todo esto contenga la demanda y esto frene las presiones inflacionarias. Ahora la pregunta es, ¿esto va a pasar realmente? ¿Cómo va a reaccionar en los hechos la política económica? Hay cosas de estas que son factibles y hay otras cosas que no van a suceder. En primer lugar, que no nos vamos a detener demasiado, los ingresos ya están determinados, ¿no? Los salarios, ya tenemos convenios de salarios
determinados por 2 años más, depende un poco del sector, cuándo hayan iniciado y cuánta duración tengan, pero en realidad es difícil modificar las pautas de determinación de salarios en esta situación, con lo cual para nosotros, en nuestra forma de razonar, es una variable que está dada y que no va a ser modificada por la política económica. ¿Qué va a pasar con la política fiscal? ¿O qué está pasando con la política fiscal? A nuestro juicio, esta es una de las sombras, si se quiere, de la política fiscal, ¿no? ¿Qué está pasando en política fiscal en Uruguay en los últimos años? Naturalmente, lo que estamos viendo, que no es nada nuevo, todos lo conocen, pero propongo ponerle algunas cifras nomás. Lo que estamos viendo en los últimos años es una expansión del gasto público que ha llevado a un aumento del ratio gasto sobre producto. O sea, lo que está pasando es que en los últimos 2 años el gasto público está creciendo por encima del PBI. A comienzo de esta administración, el conjunto de egresos primarios corrientes, esto es, todos los gastos que no son inversiones y que no son intereses, representaban casi el 25% del PBI. A diciembre del 2013, no se nota acá la leyenda que está borradita, estos gastos representaban el 26,6% del PBI, o sea, un aumento de 2 puntos del gasto por encima del PBI. ¿Por qué decimos que es una de las sombras de la política fiscal? Cuando uno evalúa o piensa en política fiscal, en realidad, desde el punto de vista macroeconómico, probablemente hay 2 dimensiones relevantes. Una es el rol de la política fiscal en términos de sustentabilidad, y otra es el rol de la política fiscal como pilar estabilizador macro. Cuando uno analiza la sustentabilidad de la política fiscal, posiblemente es una de las grandes contribuciones que ha hecho la política fiscal a la economía uruguaya en los últimos años, ¿no? Hoy tenemos una deuda que se ha desdolarizado, un calendario de vencimientos de deuda muy extendido en el tiempo, un ratio de deuda producto que ha bajado sustancialmente, y además hemos logrado el investment grade, con lo cual la vulnerabilidad de la situación fiscal no está puesta en duda y se han logrado avances muy importantes, ¿no? Cuando uno mira el pilar estabilizador macro, ahí lo que estamos queriendo decir es que en general las políticas macro, en términos de estabilización, lo que deberían promover es un ciclo de crecimiento más suavizado. Esto es, cuando la economía crece, las políticas macro deberían promover un menor crecimiento para que no haya desvíos de precios, y cuando la economía enfrenta una situación negativa, las políticas macro deberían generar un soporte para suavizar la caída de la economía. Eso es lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2008 hasta ahora. El sector público ha sido el soporte del crecimiento, sobre todo en los primeros años post-crisis, ¿no? Cuando uno mira a Uruguay en los últimos años, el inconveniente que tiene la programación de política fiscal es que al final los gastos han crecido por encima del producto y posiblemente han promovido una expansión de la demanda agregada. Es cierto que cuantitativamente es muy difícil encontrar un vínculo estadístico relevante. Cuando uno trata de decir, bueno, cuáles son los determinantes estadísticos de la inflación, es muy difícil encontrar que el gasto público sea un determinante de los precios. De hecho, en nuestro modelo de proyecciones, el gasto público no es una variante. No es una variable relevante para proyectar precios ni para determinar su trayectoria, pero seguramente sí ha tenido un rol sobre la expansión de la demanda agregada. ¿Qué es lo que esperamos que vaya a pasar? En realidad, de nuevo, la política fiscal prácticamente está jugada, ya se hizo la última rendición de cuentas, se tomaron las últimas decisiones de gasto. Esta es nuestra proyección de lo que va a pasar con estos ratios de gasto sobre PBI que tienden a estabilizarse. Esto sale un poco, tiene dos tipos de fuentes, son proyecciones propias en base a la programación que hizo o que dejó plasmada el Poder Ejecutivo en la última rendición de cuentas, y también incorporando algunas novedades fiscales de los últimos datos de cierre del año 2013, que nos mostraron incluso que hay algunos gastos que están creciendo por encima de lo que se había programado en la última rendición de cuentas. En particular, por ejemplo, en el caso de las transferencias, que es lo que está acá graficado en naranja, el cierre del año 2013 estuvo casi 3 décimas por arriba de lo que estaba programado, y eso en parte está explicado por una evolución de algunos componentes de las transferencias que han sido superiores a lo que estaba programado, con lo cual esta programación de la evolución hacia adelante ya está dada por la última rendición de cuentas y por las novedades que tenemos en términos de política fiscal en los últimos tiempos. Con todo esto sobre la mesa, lo que uno ve con la programación fiscal es que recién en el año 2015 los gastos van a estar creciendo por debajo del producto. Con la programación fiscal que está comprometida, los gastos primarios corrientes, o sea, todo lo que no es inversiones y no es intereses, está programado que crezca 0,8% del PBI en el año 2015, con lo cual recién en 2015, el año postelectoral, la política fiscal va a estar compensando un poco las presiones del ciclo. O sea que este año y en el corto plazo la política fiscal no va a estar generando contribuciones en términos
de contención de la demanda agregada. Y posiblemente lo que va a pasar también es que el déficit fiscal va a ser superior a lo que estaba programado por el gobierno. Esto que está en celeste acá son los déficits fiscales observados, 2,8% en 2012, 2,3% en el año 2013. Lo que está en azul eran las proyecciones fiscales que se hicieron en el presupuesto quinquenal de este gobierno. O sea, el gobierno arrancó su gestión programando una reducción progresiva del déficit fiscal y un déficit fiscal programado hacia el 2015 de 0,7% del PBI. Innovaciones fiscales de por medio y también con un crecimiento programado para el 2014 y 2015 que es menor al que proyecta el gobierno proyecta un crecimiento del 4%. Nosotros estamos proyectando un déficit de 3%, un poquito más del 3% del producto para este año y de 2,5%, 2,6% puntualmente para el año que viene. También está incorporado dentro de esta proyección nuestra el efecto fiscal de todas estas medidas que comentábamos antes, que tienen un costo en principio aproximado de los 100 millones de dólares, que obviamente no estaban consideradas en el presupuesto quinquenal, que se hizo en 2010, y tampoco estaban consideradas en la rendición de cuenta del ejercicio 2012 que se cerró el año pasado. Con lo cual todas esas innovaciones de por medio, estamos pensando que el déficit fiscal va a estar cerrando este año en el entorno del 3% del producto, un poquito más alto, y en el 2,6% del producto para el año que viene. Lo relevante desde el punto de vista del problema de inflación que estábamos comentando antes es que la política fiscal no va a ser una contribución relevante en el corto plazo en términos de contención de la demanda agregada. Sí va a ser una contribución relevante en términos de resignación fiscal o de reducción de impuestos que van a permitir controlar los precios, pero no vamos a estar atacando el problema de fondo que es la demanda agregada que está presionando la inflación tendencial. Posiblemente lo que sí va a pasar es que la política monetaria va a mantener su sesgo contractivo que ha marcado desde mediados del año pasado y que tal vez pueda moderarse un poquito más cuando cedan un poco las presiones inflacionarias. ¿Qué es lo que estamos interpretando nosotros sobre la política monetaria? Hay que tener en cuenta que posiblemente en este proceso de suba de inflación de los últimos meses, lo que va de este año, la política monetaria fue la única política macroeconómica que permitió anclar o contener un poco las expectativas de los agentes, ¿no? La política monetaria mantuvo su sesgo contractivo que empezó a promover a mediados del año pasado y probablemente en meses o en semanas de incertidumbre que tuvimos en este comienzo del año, donde la inflación superó el 9%, se acercó a los 2 dígitos y no veíamos medidas claras de parte de las autoridades económicas, lo que sí estábamos viendo en algunos momentos era una contracción monetaria progresiva, o sea, un retiro de liquidez progresivo y aumento de las tasas de interés que por lo menos hacían pensar de que la batalla no estaba perdida y que había intenciones de seguir batallando contra la inflación. Ahora con las medidas que anunció el Poder Ejecutivo la semana pasada, las expectativas vuelven a controlarse un poco y ya estamos descartando que superemos el 10%. Pero lo que hay que tener claro es que la política monetaria ha mantenido un sesgo contractivo y probablemente fue lo mejor que pudo hacer, dado que la inflación tendencial estaba programada a subir este año, estaba proyectada al alza y que había que intentar anclar las expectativas inflacionarias. Además, cuando uno mira la política fiscal parado desde hoy, la política monetaria, no solo ha mantenido un sesgo contractivo, sino que ha sido mucho más contractivo de lo que había prometido. La nueva política monetaria que se implementó a mediados del año pasado, no sé si todos lo tienen presente, pero cambiamos el régimen de política monetaria. Hoy estamos en un régimen de control de agregados monetarios, o sea, hay objetivos de crecimiento de la cantidad de dinero. La cantidad de dinero creció casi 15% en el tercer trimestre del año pasado, que era un poco más de lo que el Banco Central había programado. En el cuarto trimestre del año la política monetaria fue más contractiva y además más contractiva de lo que se había prometido, porque los agregados monetarios crecieron menos de lo que estaba prometido. Y en el primer mes de este año viene siendo mucho más contractiva todavía. La cantidad de dinero viene creciendo a un ritmo interanual del 10%. Esto quiere decir también que el compromiso que había adoptado la política monetaria, que era llegar a mediados del año que viene con una tasa de crecimiento de la cantidad de dinero del 8%, es un compromiso que posiblemente a este ritmo van a lograr un año antes de lo que habían programado. O sea, la política monetaria viene siendo contractiva y además mucho más contractiva de lo que había programado ser. De todas maneras, nosotros seguimos pensando que hay costos implícitos o costos asociados a la política monetaria que hacen pensar que esta contracción es relativamente transitoria. No quiere decir que es transitoria en términos que se va a desarmar rápidamente, pero sí transitoria de que no va a poder ser para siempre.
Seguimos pensando que hay un costo parafiscal creciente de esta política monetaria, que probablemente es el costo que hay que asumir por ser contractivo, ¿no? Como decía Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, ¿no? Hay algún costo hay que pagar. Y bueno, el costo de anclar las expectativas de inflación cuando el resto de las políticas macro no están coordinadas es contraer la política monetaria y posiblemente asumir un costo parafiscal creciente. Nuestras estimaciones que habíamos presentado el año pasado, actualizadas, nos muestran que el costo que estaría asumiendo el Banco Central por renovar el 100% del stock de letras que está en circulación es del orden del 2,5% del producto, un punto más de lo que era el costo fiscal o el costo parafiscal de los intereses de la esterilización de letras un año atrás. ¿Qué pasó? Y bueno, en el último año, desde el cambio de régimen de política monetaria hasta ahora, las tasas subieron y subieron en forma importante. Las tasas en moneda nacional, que estaban en el entorno del 9 y poquito, subieron a valores por encima del 15%, y obviamente los intereses que tiene que pagar el Banco Central por cada peso que retira son más altos que antes. Y ese es el costo parafiscal asociado, que es, insisto, un punto más alto de lo que era un año atrás. Además, también, antes de avanzar, obviamente una política monetaria contractiva con tasas de interés muy altas incide en las decisiones de portafolio de los agentes y hace que estas colocaciones se vuelvan atractivas, con lo cual mueve fondos hacia el mercado en moneda nacional y puede estar dificultando la convergencia del peso uruguayo a la evolución de otras monedas en la región. Esto quiere decir, ante movimientos de las cotizaciones del dólar en los mercados emergentes, cuando uno tiene un incentivo tan fuerte a quedarse en moneda nacional, posiblemente se retrasa la convergencia y esto puede tener consecuencias de corto plazo sobre la competitividad con otros países emergentes, con lo cual ese es otro costo asociado a una política monetaria tan contractiva, pero insisto, es el costo también de anclar las expectativas de inflación. El otro costo un poco más oculto, pero no despreciable, que tiene esta política monetaria contractiva es que ha afectado el plan de colocaciones en moneda nacional que tenía el gobierno central. Ustedes saben que Uruguay viene en una estrategia de desdolarizar la deuda desde hace mucho tiempo, con planes de emisión de bonos globales en UI, y además con un plan de emisión de títulos en moneda nacional y en UI del orden de los 100 millones de dólares por mes desde hace un tiempo. El año pasado, hasta junio del año pasado, el gobierno central venía más o menos alineado al calendario de emisiones y venía emitiendo entre 80 y 120 millones de dólares por mes de títulos en moneda nacional, y con la suba de tasas que empezó en la segunda mitad del año, el gobierno dejó de emitir porque en realidad, de algún modo u otro, implícitamente está asumiendo que estas tasas son demasiado caras para colocar deuda en moneda nacional y no está dispuesto a asumir ese costo por desdolarizar la deuda o por financiarse en moneda nacional, con lo cual una política que venía siendo programada en términos de dolarización y en términos de construcción de mercados y de curva de tasa de interés se vio afectada por esta contracción monetaria y probablemente hace que el mix de monedas de la deuda del sector público hoy sea subóptimo, porque había un calendario programado que se interrumpió y no se cumplió. La pregunta que queda planteada de segundo nivel es cuán contractiva va a ser la política monetaria y hasta cuándo va a seguir siendo. Nosotros seguimos pensando que esta política monetaria no va a durar para siempre, pero mientras que los problemas de inflación sigan estando a la vuelta de la esquina y mientras que sigamos teniendo estas proyecciones de inflación elevadas, posiblemente la política monetaria va a tener que mantener su sesgo contractivo. A medida que cedan las presiones inflacionarias y dado que el Banco Central viene sobrecumpliendo su programación monetaria, es posible que en términos de derivadas empiece a reducir la intensidad de los retiros de liquidez. Pero bueno, en principio va a seguir siendo el ancla de corto plazo que nos va a permitir anclar las expectativas. Con todo esto, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos proyectando en términos generales para la economía uruguaya? En primer lugar, mantenemos la visión de que de cara al 2015 Uruguay va a acumular un conjunto de desbalances macroeconómicos que no son dramáticos, que requieren una corrección, pero que no ponen en juego la fragilidad o que no ponen en juego la sustentabilidad y no son una fuente de fragilidad macroeconómica para Uruguay. Repaso un poco algunas de las cosas que vimos y agrego algunas otras consideraciones. Estamos viendo una economía que se desacelera, aunque crece o converge a valores un poco más saludables, más asociados al crecimiento potencial entre 2,5 y 3%.
estamos viendo un desbalance fiscal programado que va a ser superior al presupuestado y que además va a dejar al próximo gobierno con poco margen de maniobra, con pocos recursos para hacer políticas innovadoras. Insisto, es un déficit fiscal que no pone en juego la sustentabilidad y que no pone en juego los avances en términos de sustentabilidad del sector público, pero obviamente deja poco margen de maniobra para otras políticas. Una inflación que va a seguir siendo elevada, que pese a todas estas medidas vamos a estar cerrando este año en 8,5% y que a medida que se desarmen progresivamente estas medidas nos va a dejar el año que viene con niveles de inflación proyectados al cierre del año entre el 8,5% y 9% posiblemente. Con lo cual el problema de inflación va a seguir estando arriba de la mesa. No estamos proyectando un riesgo de volver a tocar los 2 dígitos para el año que viene, pero sí estamos proyectando niveles de inflación elevados. Y estamos proyectando una depreciación moderada del tipo de cambio que es importante para algunos sectores de actividad, pero que no va a permitir recomponer la competitividad promedio de la economía uruguaya. Cuando uno mira esta gráfica, posiblemente se sorprende por la magnitud de estos valores y es importante porque es un cambio bastante importante con respecto a lo que venía pasando en Uruguay en los últimos años. Incluso nosotros, en nuestras proyecciones de los últimos años, en general nunca estábamos dando o proyectando depreciaciones significativas de la moneda. Cuando uno mira la proyección 2015 comparada con el cierre del año, estamos proyectando prácticamente acumulado en 2 años una depreciación de nuestra moneda de casi 17%, que parece mucho, pero que en realidad se la come toda la inflación, ¿no? Hay 18% de inflación acumulada en estos 2 años, con lo cual, en términos de competitividad, el efecto acá es neutral. Para el país, posiblemente el tipo de cambio real proyectado va a seguir estando muy por debajo de los valores de largo plazo, pero así como es neutral en términos de competitividad, no es simétrico y no es neutral en términos de sectores de actividad. Posiblemente, pensándolo en un sector exportador, intensivo en mano de obra, tal vez los peores momentos de presión sobre los costos empiezan a quedar atrás. Estamos proyectando desaceleración de los salarios reales y aumento del dólar que van a permitir licuar un poco estos salarios en dólares. Y todo este escenario también, insisto, tiene efectos asimétricos sobre otros sectores de actividad. En particular estamos proyectando una desaceleración del consumo privado que va a estar afectado por un deterioro del mercado laboral, pero insisto en lo que decía antes, que es un escenario bastante asimétrico para los distintos negocios vinculados al consumo privado, donde probablemente negocios como la vestimenta o negocios como el turismo, más afectados por la competitividad con Argentina, van a estar sufriendo en mayor medida, y otros negocios más enfocados al mercado interno no van a estar viendo efectos tan relevantes posiblemente hasta el 2015. Así que bueno, esa es un poco nuestra visión general. Creo que no tengo más comentarios. Dejo a Gabriel la palabra. Bueno, solamente para terminar, dos o tres consideraciones. La primera, como ustedes habrán visto, lo que nosotros les acabamos de contar no difiere sustancialmente de lo que hemos venido diciendo en los últimos 2 años. Es más, el escenario que estamos atravesando es un escenario que nosotros hemos ido describiendo. Me permito repasar algunos de los mensajes que habíamos puesto desde 2012 en adelante. Hablábamos de una alerta por un riesgo de desaceleramiento cambiario, que Uruguay no podrá acompañar a Brasil en la guerra de monedas en marzo del 2012. Hablábamos de una situación política que aceleraba una descomposición en Argentina y que nuestra situación de desaceleración, de perforación fiscal y tensión del sistema de precios iba a hacer difícil que amortiguara ese cambio en el escenario externo. En fin, hablábamos en distintas reuniones que tuvimos y en distintos ámbitos que nos manifestamos a través de comunicados, manifestábamos que íbamos a llegar hacia 2014 con una economía desacelerada, una economía con una tensión en su sistema de precios y con poco margen de maniobra para poder enfrentar los problemas, porque era un año electoral y porque los motores, digamos, los grados de libertad que había en las políticas macro eran escasos. O sea que en ningún caso, ni para nosotros ni para muchos de nuestros colegas, es justo decirlo, lo que está ocurriendo es una sorpresa, más bien lo veníamos anticipando, y de hecho eso supuso que en algún momento tuviéramos algunas discrepancias o diferencias que fueron expuestas públicamente por las autoridades económicas respecto a lo que los analistas estábamos diciendo.
Esto era algo de lo que era bastante evidente que iba a pasar. Lo que está ocurriendo es que algunas cosas ocurrieron más rápido, en particular en este año, en el primer semestre del año, de la que nosotros nos imaginábamos, y que los márgenes de maniobra se estrecharon algo más de lo que nosotros pensábamos hace 2 años por lo menos. Insistimos en que esto no es una situación en ningún caso dramática, no hay ningún riesgo de fragilidad de la economía uruguaya. Uruguay tiene, como hemos dicho en varias oportunidades, un conjunto de reaseguros que le van a permitir atravesar una fase internacional menos favorable, pero lo que está claro es que el escenario de desaceleración probablemente termine siendo mayor del que hubiera sido si las políticas macro hubieran estado más orientadas a los temas de estabilización en los últimos 2 años, que por razones diversas no lo estuvieron. El mensaje más importante, que es en términos de los negocios o de las decisiones empresariales, es probable que en términos generales el escenario de aumento de costos en dólares y de afectación de los márgenes como consecuencia de aumento de los costos en dólares superiores a los aumentos de precios haya en principio llegado a su fin. En ningún caso estamos diciendo que se va a revertir. O sea, el escenario actual de costos en dólares nosotros estamos pensando que razonablemente se va a mantener en los próximos 2 años. O sea, no hay una erosión, digamos, sobre todo en los sectores exportadores hacia afuera de la región prevista. Sí hay, como decía Alfonso recién, afectaciones muy asimétricas respecto a los sectores. Sectores altamente expuestos a Argentina van a tener, tanto los que están orientados al mercado interno como los que directamente exportan a Argentina, van a tener un año complejo y donde ahí sí no solamente vamos a tener problemas de competitividad severos y además afectación de actividad. Sectores orientados a la extrarregión no tanto, y los sectores del mercado interno a medida que transcurre el año lo van a ir notando con más claridad. Tal vez los sectores que están orientados a la canasta de consumo básica no tanto, pero los sectores que están orientados a la canasta de consumo más superfluos lo van a ir notando con más importancia en la segunda mitad del año. Tanto porque hay un desvío de demanda hacia Argentina, como por el hecho de que los ingresos de los hogares van a tener menos margen para cumplir. La segunda mitad del año el mercado interno lo va a notar con más claridad. Así que bueno, esos son nuestros comentarios y como siempre estamos a sus órdenes para preguntas o comentarios que ustedes quieran hacernos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Voy a acercar el micrófono porque si no la gente que lo está viendo online después se nos queja de que no se escuchan las preguntas. Así que... Buen día a todos. ¿Algún otro analista local y en función de la coyuntura internacional más allá de Crimea destacaba y han destacado en otros lugares la situación de la inestabilidad del sistema financiero chino por las crisis de algunos bancos informales no regulados por la Autoridad Monetaria China y el impacto directo que eso podía provocar en los países exportadores de commodities, siendo Argentina muy vulnerable a su producción y su colocación de soja y la vulnerabilidad de la economía uruguaya a lo que sucede en la vecina orilla, nos estaría dando un impacto fuerte por el lado de Argentina, indirecto, y un impacto directo en la producción, en la colocación de producción de agrícolas de Uruguay. ¿Cómo evalúan eso ustedes? Si le han puesto algún número. ¿Se escucha ahí? A ver, como comprenderán, analizar la salud financiera de las instituciones chinas desde Uruguay es algo bastante complejo, más allá de leer lo que todos leemos. Hace muchos años, hace por lo menos 3 años, que se especula con que efectivamente hay un problema en la salud financiera. La verdad que no estamos en condiciones de hacer una afirmación contundente respecto de la magnitud del problema y de las derivadas a corto plazo. Lo que sí va en línea con lo que nosotros dijimos es las principales fuentes de inestabilidad de la economía internacional en los próximos años van a ser esencialmente las malas noticias eventuales que se puedan producir en emergentes. Y por
lo tanto las trayectorias de las variables financieras, la trayectoria del tipo de cambio, la trayectoria de los flujos de capitales van a estar fuertemente asociadas a esto. ¿Es China la principal fuente de inestabilidad a partir de la cual se exporte todo el problema? No es el diagnóstico que predomina o que está sobre la mesa de todos los analistas. Si efectivamente eso así fuera y tuviéramos un accidente de alguna proporción en China, los efectos sobre los países emergentes exportadores de alimentos serían importantes, pero no tenemos una cuantificación. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No. Bueno, si es así, les agradecemos y los esperamos próximamente y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por venir. Buenos días.